para que terminemos con los asteroides y empecemos con los cometas, a ver si alcanzamos a ver los cometas hoy, les quería, ahorita estábamos hablando de cuál es la masa de los asteroides, cuál es la masa del cinturón principal. Miren, se calcula que por lo menos dentro del cinturón principal hay 2 millones de asteroides que tienen más de 1 kilómetro y 30 millones de asteroides más pequeños de 1 kilómetro, los que se observan, los que podemos ver. Tenemos catalogados, numerados y nombrados unos 500.000 asteroides del cinturón principal, entre ellos Jorge Zuluaga y muchos otros, ¿cierto? La mitad de la masa del cinturón está concentrada en Ceres y los 3 asteroides más grandes. Entonces miren, Ceres tiene 1/3 de la masa. Se conocen las órbitas de 573.152 asteroides. Entonces si nosotros buscamos a Ceres, vamos a ver cuál es la masa de Ceres y multiplicamos eso por 3 y esa es la masa de todo el cinturón. Ustedes ponen Ceres, Ceres. Ceres, planeta enano, pero en Ceres, Ministerio de Educación, si ustedes pueden ver esto. Ceres Asteroid. Ay, ¿por qué me aparecen cosas en español, hombre? Ceres Dwarf, espérense, era Dwarf Planet. Ceres Dwarf Planet. Ok, there is it. Ceres tiene una masa de 9.4 por 10 a la 20 kilogramos. 9.4 por 10 a la 20 kilogramos multiplicado por 3, 9 por 3, 27, me da 10 a la 21 kilogramos. Tiene 1/10 de la masa de la Luna. Así de sencillo. La masa de la Luna es del orden de 10 a la 22 kilogramos. Si Ceres tiene 10 a la 20, 9 por 10 a la 20. Si ustedes multiplican por 3, eso les da 10 a la 21. Es 1/10 de la masa. Ah, pero bueno, como es 2.7 por 10 a la 21, y la Luna tiene una masa de 10 a la 22. 1/10 de la masa de la Luna. Eso significa que es del orden de 1/1000 de la masa de la Tierra. Ah, no, es que sencillamente no es porque sea interés, es porque los encontramos. Pues si tú te lo encuentras, lo clasificas. Y no es porque... Es igual que el interés que tenemos. O sea, sí, yo te entiendo. Uno no le ve como mucho sentido estar viendo piedritas que no tienen nada que ver con nosotros. Es sencillamente algo personal. Hay a quienes les gustan los asteroides, saber, pero además te lo voy a decir desde el punto de vista científico. Los asteroides, primero nos impactan y segundo nos cuentan la historia del sistema solar. Saber, conocer, entender los asteroides significa saber, conocer y entender cómo se formó el sistema solar, cómo se comportaba el sistema solar en un principio muy al comienzo de su historia. Entonces, es igual que, digamos, conocer cualquier otra característica de otros lugares del sistema solar. Entre más aprendemos de los otros, más aprendemos de nosotros mismos. Los asteroides nos dieron la edad de la Tierra, por ejemplo. Y calculamos la edad de la Tierra con un asteroide del cinturón principal. Es que, ojo, que no estén cerca de la Tierra no significa que no caigan aquí. La mayoría de los meteoritos que tenemos en la Tierra son del cinturón principal. Entonces ni siquiera son los NIOS los que nos golpean más regularmente. Más regularmente nos golpean pedazos de asteroide del cinturón principal. Entonces, claro que es importante. Ok. ¿Dónde están concentrados la mayoría de asteroides del cinturón principal? Están concentrados en una región entre 2 y 4, 3.5 unidades astronómicas. La gravedad de Júpiter los mantiene ahí, pero además la gravedad de Júpiter forma unas brechas. Estas brechas se llaman las brechas de Kirkwood. ¿Qué son las brechas de Kirkwood? Son regiones en donde los asteroides son expulsados y entonces por eso no hay asteroides ahí. Y son
expulsados porque justo en ese punto tendrían resonancia orbital con Júpiter. Esas son resonancias, miren, la primera brecha de Kirkwood está justamente en resonancia 3,1. O sea, cada que un objeto aquí da 3 vueltas, Júpiter da una. Entonces, claro, cuando se encuentran con Júpiter, Júpiter los saca de ahí. Y por eso está vacía esa región. Resonancia 5,2, resonancia 3,73 y esta es resonancia 2,1. Estas son las brechas principales de Kirkwood. A 2,06 unidades astronómicas está la primera, luego a 2,5 unidades, luego a 2,82, a 2,95 y a 3,27 unidades astronómicas. Y entonces todos se acomodan entre las órbitas que tendrían resonancia con Júpiter, de tal manera que casi nunca se encuentran con él. Esa es, digamos, la forma de sobrevivir gravitacionalmente. Y aquí vemos el número de asteroides por cada 0,05 unidades astronómicas, pero esto es por área, por unidad de área. O sea, esto es densidad de asteroides por unidad de área y dependiendo de su distancia. Entonces, la mayoría se encuentra entre 2 y 3 unidades astronómicas. 7,3, aquí hay 3,1, 5,2, 7,3 y 2,1. Son las resonancias. Y entonces, también, dependiendo de sus elementos orbitales, se clasifican en familias. Los genes, Jaramillos, Restrepos, Mejía, Boteros, Zapatas, ¿cierto? Todos van junticos, todos se reconocen, hacen reunión familiar cada cierto tiempo. Frijolada familiar, mi papá hacía una frijolada cuartas cada año, iban como 200 cuartas. Pucha, yo no sabía que tenía tanta familia. ¿Ah? 3 marranos y me tocaba lechona y vaca. Mi tía llegaba con 2 buses. Hijo de pucha, es que mi tía ya es era bisabuela, la viejita se murió el año pasado, pero era bisabuela. Entonces llegaba con 2 buses, los hijos, los nietos, los bisnietos, todos cuartas, jue pucha recua. Bueno, eso pasa en todas las familias, ¿sí o qué? De hecho, hay muchas familias de asteroides y miren cómo se clasifican las familias. Esto son cuadros, por ejemplo, en donde está el semieje mayor y la excentricidad de la órbita. Entonces, todos estos tienen más o menos el mismo semieje, la misma excentricidad, mismo semieje, la misma excentricidad, mismo semieje, la misma excentricidad. Entonces, mismo semieje, misma excentricidad, esos son de la familia, ¿cierto? No son exactamente los mismos, pero están en la misma región. Entonces, un tercio de los asteroides pertenecen a familias que tienen semiejes mayores, inclinaciones y excentricidades similares. Eso significa que los otros 2 tercios, pues, no los hemos, digamos, logrado ubicar en una de las familias. Pero al menos un tercio están dentro de familias como la familia de Flora, la familia de Eunomia, la familia de Coronis, la familia de Eos, la familia de Themis, de Gefión. La familia de Hungaria es de las más grandes. Se conocen 11.859 miembros de la familia Hungaria. Tiene más miembros que los Restrepos. La familia de Phocaea, Cibele, la familia de Hilda. Hilda tiene 3.700. La familia de Carid, de Veritas, de Datura, etc. Hay muchas familias orbitales, de nuevo, se llaman así. Y lo que creemos es que estas familias se generan de asteroides más grandotes, que se golpean. Entonces, un par de grandotes que compartían más o menos la misma órbita, se golpean y se parten en un montón. Entonces, imagínense, por ejemplo, Hungaria. Para tener 11.000 miembros, debe darse un montón de grandotes que se dieron totazos en la misma región del sistema solar. Los troyanos son una familia especial. Como les decía, están ubicados en los puntos L4 y L5 de Lagrange, especialmente en la órbita de Júpiter. El primero, aquí hay una confusión chistosa, y es el primero que se descubrió en 1906 fue Aquiles, y Aquiles se descubrió en L4. Ustedes recuerdan que Aquiles es uno de los griegos. Aquiles era el héroe griego de Troya. Y luego Héctor, primero Aquiles en L4 y después Héctor también en L4. Y después descubrieron a Patroclo, que era el novio de Aquiles en la historia, en L5.
Acuérdense que Patroclo era el novio de Aquiles. Lo que pasa es que en la película con Brad Pitt no lo pueden poner de novio porque pues, Brad Pitt novio, lo pusieron y es que era el primo. ¿Vos viste la película? Esa versión de Troya es una bobada. ¿Ah? Claro, se tiran la historia. Entonces ya los niños no leen la Ilíada y no se dan cuenta de que en realidad la historia es distinta. La guerra duró 10 años. Helena sí debería ser una mamacita como la Helena de la película. De hecho, según la historia, Helena tendría que haber sido la mujer más bella del mundo. ¿Para que griegos y troyanos se den palo entre ellos durante 10 años por una vieja? Tenía que ser una mamazota. Entonces, claro, Brad Pitt se tira la historia. Pues, bueno, entonces Patroclo en la película es el primo, pero en realidad Patroclo era antes de Aquiles en la historia original de la Ilíada. Pero entonces ahí es donde digo yo que se equivocan, porque si estos son los griegos, ¿por qué pusieron a Patroclo en el E5? Y a Héctor en el E4, porque Héctor era el príncipe de Troya, que Aquiles termina matando. ¿Sí? ¿Ustedes vieron Polla? La de los héctores. Es muy charro. Baja el valor. La parodia de Troya en los héctores es buenísima. Entonces, hoy se conocen 6.028 troyanos en ambos puntos de Lagrange. Neptuno tiene 9 troyanos, a Marte se le conocen 3 troyanos y la Tierra tiene un troyano que es 2010 TK7. A ver, vamos a clasificar 2010 TK7. Ejercicio parcial. 2010 TK7. Entonces, 2010 T. Este es el año. Descubierto en 2010. ¿En qué quincena? A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, voy por el mes 7, O, P, Q, R, S, T. En el 9, en octubre. ST, no, la segunda quincena de octubre. La K. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. 10. Y llevamos 7 por 25. 7 por 25 me da 175 más 10, entonces es el 185 de la segunda quincena de octubre del 2010. Ahí está. La I y la Z. La I y la Z no se utilizan. Entonces, ahí está. Este fue el asteroide 185 descubierto en la segunda quincena de octubre de 2010. Imagínense, ya llevábamos 185 en 15 días. Es que con los telescopios modernos y con los software modernos se descubren cientos por quincena. Es una cosa absurda. No lo sabemos. Tarea. Encargado de averiguar por qué no se usan la I y la Z. Debe ser que se utilizan para otra cosa. Con la Z ya son más de 25. Exacto. El de la I es una cosa rara, no les gusta la I. Bueno, ok. La Tierra tiene un troyano, está en el L4, está delante de la Tierra. ¿Ah? Todo lo que digamos es especulación hasta que no les preguntemos. Los centauros, como les dije, están más allá de la órbita de Júpiter. Miren dónde está la órbita de Júpiter. Todos los asteroides están aquí. Pero más allá de Júpiter, entre Saturno, Urano y Neptuno, se encuentran los centauros. Que miren que ya los centauros son una cosa más importante. Pues los centauros eran hijos de Gea y de Urano, de los primeros titanes, pues, o sea, un centauro fue el que educó a Hércules, exacto, se llamaba Quirón, ¿se acuerdan? Ok, los centauros comparten características de asteroides y cometas, eso significa roca, hielo, son, pongan atención, yo como diría que son los centauros, Hiperión, ¿se acuerdan de Hiperión, la luna de Saturno? Que parece un huevo Fabergé, lleno de huequitos, hielo. O sea, los centauros son como lunas de Júpiter o Saturno que no se acretaron.
roca y hielo, fundamentalmente. Se conocen 44.000 que tienen más de 1 kilómetro de tamaño. El primero que se descubrió fue Hidalgo en 1920 y luego fueron reconocidos como una familia con Quirón, descubierto en 1977, y el más grande que se conoce se llama Chariclo, que tiene como unos 12 o 15 kilómetros de diámetro. No mentiras, es más grande, Chariclo es mucho más grande. Posiblemente Fibe en Saturno, que es una de las lunas, e Hiperión son centauros capturados. Los centauros son restos de la formación de los gigantes. Los asteroides son restos de formación de planetas rocosos. Los centauros son restos de la formación de planetas gigantes. Son pedazos de hielo y roca que no se acretaron en ningún núcleo de un planeta gigante. Hay colisiones todo el tiempo, yo les decía, como hay muchos por ahí, de vez en cuando se chocan. O sea, cuando hablamos de colisiones frecuentes, estamos hablando en términos astronómicos. La idea es que un par de objetos de 10 kilómetros se chocan cada 10 millones de años, en promedio. Dime. Ah, no, espérate, porque es muy distinto. O sea, una cosa es cuando tú clasificas animales o clasificas plantas, y otra cosa es cuando estás clasificando objetos celestes. Los objetos celestes tú los clasificas dependiendo de su composición, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su dinámica orbital. Y eso ya te da criterios para decir, este pertenece a cierto grupo o este no pertenece al mismo grupo. Entonces, fundamentalmente, ¿cuáles son? Mira que no son muchos. ¿Cuáles son los criterios de clasificación en el sistema solar? Sí, se puede llamar taxonomía planetaria perfectamente. No, aunque no solo son planetas, sino objetos celestes. Taxonomía celeste. No existe, pues, la definición, pero sencillamente, ¿de qué depende? Composición. Entonces, tú puedes ser rocoso, metálico, hielos, etcétera. Aquí están los silicatos. Gases. Entonces, eso te da una forma de clasificarlos. Tamaño. Tamaño significa que tienes equilibrio hidrostático o no equilibrio hidrostático. Y esto también depende de aquí. Y dinámica orbital. ¿Qué significa dinámica orbital? Semieje mayor, excentricidad, inclinación. Y de esa manera, tú tienes 3 características fundamentales con las que clasificas todos los objetos del sistema solar. Entonces tú clasificas los planetas. Hay planetas rocosos y gaseosos, o gigantes, de hielo y de gas. Entonces aquí, y también tienen metal, pero en principio estos son los principales. Pero también puedes clasificar asteroides, rocosos, metálicos. Puedes clasificar centauros. ¿Qué son los centauros? Son objetos hechos de roca y de hielo. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, los centauros son objetos hechos de roca y de hielo que no tienen equilibrio hidrostático y que tienen cierto semieje mayor que está más allá de la órbita de Júpiter. Entonces ya está lista la clasificación. Asteroides son objetos rocosos y metálicos que no tienen un equilibrio hidrostático y que tienen semiejes mayores menores a la órbita de Júpiter. Ya está. Y después hay una subdivisión. Entonces tú quieres decir Flora. Flora es un asteroide. Pero Flora y otros 3.200 amiguitos tienen la misma excentricidad, la misma inclinación, el mismo semieje mayor. Esos son de la misma familia. Entonces, no es tan complejo. Mira que es una cuestión taxonómica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estudiarlos, para que nosotros podamos reconocer entre objetos de un tipo y objetos de otro. Es, digamos, como todo, por comodidad, para hacernos más fácil el trabajo. Así de sencillo. Les decía que las colisiones suceden cada cierto tiempo y que la fragmentación es la que produce las familias.
Cuando se golpean un par de cosas de estas de 10 kilómetros, me generan 50 objetos de cientos de metros y entre ellos un par de 5 o 4 kilómetros. Entonces, eso se convierte en una familia, porque empiezan todos a orbitar más o menos con la misma inclinación, la misma excentricidad, el mismo semieje mayor, etcétera, etcétera. Y forman cinturones de polvo que conocemos como la luz zodiacal. Los meteoritos, que son los pedazos de asteroide que caen en la Tierra o en la Luna o en Marte de vez en cuando, se conocen al menos 50.000. Hemos encontrado 50.000 pedazos de asteroide. El 99.8% son del cinturón principal. Ahí está lo que decíamos ahorita. El 49.980 asteroides son del cinturón principal. Meteoritos, perdón. Una posible, y esto miren es lo que les decía. ¿Cuál fue el que formó el cráter Tycho y el golpe que destruyó a los dinosaurios, que eliminó a los dinosaurios en la Tierra? Una posible colisión de un asteroide que se conoce como el 298 Batipstina pudo enviar fragmentos hacia el sistema solar interior que golpearon a la Luna formando el cráter Tycho y a la Tierra formando el cráter Chicxulub. Esa era una teoría inicial, pero resulta... ¿Qué se hizo? Que se me perdió una diapositiva. Baptistina. Espérense, busquemos a Baptistina. Family, aquí. Baptistina tiene su propia familia. Y miren lo que planteaban las teorías. Se supone que se golpeó, más o menos, era un asteroide de 170 kilómetros y que hace unos 80 millones de años se golpeó con un cuerpo más pequeño y el más grande que quedó es Baptistina, pero parece ser que muchos de estos pedazos pudieron golpear la Tierra. Es una teoría que se planteó hace algunos años, pero parece ser que los pedazos no serían, mira, impactos sospechosos. Se cree que fue un pedazo el que golpeó en Chicxulub, pero ahora no parece ser muy cierto. Pero me imagino que han hecho estudios dinámicos de las órbitas de los pedazos de Baptistina y de la familia, y además de eso, esto se propuso pues por la concentración de cromo en el cráter y en Baptistina, pero a lo que llegamos al final es que posiblemente no es real la historia de que Baptistina haya causado la extinción de los dinosaurios. Bueno, no Baptistina, un pedazo de Baptistina. Hemos fotografiado muchos. ¿Por qué? Porque hayamos enviado muchas naves espaciales que han pasado entre el cinturón de asteroides. Y estos son los tamaños, digamos, comunes de los más grandes. Matilde tiene 66 por 48 por 44 kilómetros y fue fotografiada por Near Shoemaker en 1997. Aida, que tiene una lunita que yo les contaba que se llama Dáctil, miren el tamaño de Dáctil. Dáctil tiene 1.6 por 1.2 kilómetros. Es una piedrita. Son unas 5 piedritas del Peñol. Y Aida tiene 60 kilómetros por 25 por 18. Esta fue fotografiada por Galileo en el 93. Eros, a donde llegó Near Shoemaker en 2000, Eros descendió sobre Near Shoemaker, Near Shoemaker descendió sobre Eros, que tiene unos 33 por 13 kilómetros. Gaspra, también fotografiado por Galileo. Stardust fotografió a Anna Frank
Staines fue fotografiada por Rosetta. El Itokawa, al que llegó Yabayusa en 2005. El Braille por Deep Space One. El Halley, estos son ya cometas. Esto es un núcleo cometario, como el Halley, el Tempel 1, el Borrelly y el Wild 2. Miren que los asteroides pueden ser mucho más grandes que los cometas. De hecho, los asteroides son más grandes que los cometas. Los cometas más grandes deben ser del orden de los 100 kilómetros. Más grandes que estos. Entonces, vámonos, miren ahí. Miren que el más grande aquí era Matilde. Ahora, Matilde, Gaspra, comparados con... ¿Cuál es? Lutetia. Este es Lutetia, por ejemplo. Galibus, Eros, aquí está Eros de nuevo. Este es Lutetia comparado con Matilde, y ahora miren los más grandes. Si este es Lutetia, Matilde, Aida, Eros, Gaspra, Staines y Itokawa, este es Vesta. Vesta es en este instante el asteroide más grande del sistema solar. Es un asteroide que tiene unos 500 kilómetros de diámetro, pero aún así todavía parece una papa criolla, pero es una papa, ¿cierto? Las otras son papas capiras, esta es una papa criolla. Las papas criollas tienen equilibrio hidrostático, semi-equilibrio hidrostático. Hay una nave espacial maravillosa que está visitando Vesta. Dime. Del tapón del... Claro. Sí. Lomas aisladas. A esas piedras. Que eso vino de arriba. Sí. Pero básicamente porque son especiales en el paisaje. Pues habría que analizarlas, pero yo creo poco probable que sean meteoritos y más de esos tamaños. Si hubiera caído un meteorito de ese tamaño, habría un cráter gigantesco ahí, habría un registro del impacto, porque es que ellas no llegan despacito, ellas llegan a 40 kilómetros por segundo. Entonces, imagínate, y normalmente se destruyen. Los pedazos de meteorito que quedan más grandes son del orden de metros. O sea, un pedazo de 50 o 70 metros no queda. Ah, pero era mala hace 140 millones de años. Sí, hace rato. Bueno, habría que mirar, pero yo creo poco probable que ese tipo de formaciones sean pues restos de un impacto de meteorito o de asteroide. Vesta es, perdón, Vesta no, Dawn es la nave espacial que actualmente ha estado orbitando a Vesta y que además va camino a Ceres. Vamos a ver si por aquí podemos ver algo interesante.
Ese es Vesta. ¿500 kilómetros? 500, pero entonces miren el tamaño de estos cráteres. Son cráteres de 60, 80 kilómetros de diámetro. Miren este. Ese es el asteroide más grande. Y ahora va para Ceres, sí. Resulta que hay otro, miren este. No, colisión, no, en realidad él no va a colisionar. Espérense, yo veo si por aquí hay una órbita, yo vi una órbita de... ¿Dónde está? Science, vamos a ver. La órbita o... Down. Ay, ¿qué se me hizo? Spacecraft, a ver si aquí está. Es la historia de la NASA. Tiene aceleradores iónicos, tecnología, propulsión iónica. Pero este es el video del grupo de vuelo. No, ¿dónde es que estaba la trayectoria? Espérense, busquémosla directamente aquí. Ahí está el despegue de Down, Mission, Path. Vamos a ver. Ay, aquí. Me vuelvo a mostrar la misma página. Estos son bobos. Exploring Down. Vamos a ver. ¿Dónde está? Miren. ¿Dónde está Down en este instante? Entonces, aquí vemos la imagen de la órbita. Down ya está llegando a Ceres. Salió de la Tierra, fue por aquí, hasta Marte. Marte lo empujó, y Marte lo mandó hasta Vesta, y estuvo en Vesta, arribó a Vesta por aquí, y luego partió desde Vesta, y ahora está acercándose a Ceres. Miren. Y aquí se va a encontrar con Ceres. ¿Qué tal la vueltecita que se pegó? Hoy, septiembre 20, Down Space Current Location, septiembre 26 de 2014, a esta hora de tiempo universal, está aquí, justo delantico de Ceres, pero todavía no se ha encontrado con él. El encuentro es un poquito más adelante, eso significa que Ceres se le va a adelantar. Genial. Ahora, hay una cuestión bien importante sobre los asteroides, y es que digamos que tradicionalmente siempre pensamos que eran los cometas los que habían traído el agua a la Tierra, porque claro, los cometas son ricos en agua, son agua fundamentalmente. Entonces, eso fue que durante el bombardeo tardío de la Tierra nos golpearon muchos cometas. Pues sí, nos golpearon muchos cometas, pero no suficientes como para dar cuenta de la cantidad de agua que tiene el planeta Tierra. Últimamente no, en los últimos años, se ha venido con otra teoría. En realidad, no fueron los cometas los que trajeron el agua a la Tierra, fueron asteroides condríticos, los asteroides más comunes. Asteroides ricos en agua, los que golpearon a la Tierra y dejaron su agua aquí. ¿Por qué se ha empezado a entender esto? Porque como ya sabemos más de la composición del agua de los cometas, porque hemos traído polvo de cometas, material de cometas, hemos analizado el material de que está hecho los cometas, resulta que la razón entre deuterio e hidrógeno del agua cometaria es diferente a la razón entre deuterio e hidrógeno del agua de la Tierra. En cambio, el agua asteroidal tiene una razón deuterio e hidrógeno más parecida al agua de la Tierra. Entonces, probablemente lo que sucedió es que durante el último
durante el último periodo de bombardeo tardío de la formación planetaria, muchos objetos ricos en agua In the early years of its life, the Earth experienced a violent and tempestuous onslaught. In time, the activity slowed, until 500 million years after it began to form, the Earth had cooled and was covered in oceans. But there was still no oxygen in the atmosphere. Without that, animals and humans could not exist. el agua fue traída posiblemente por unos gigantescos. ¿Ustedes conocen a este señor? Filipenko, claro. Channeled some of those asteroids in within our solar system, creating that era of heavy bombardment. Este tipo de colisiones que hacían papilla a los asteroides, obviamente liberaban el agua de los minerales del asteroide. La cuestión es que yo necesito miles, millones de colisiones de este tipo y las había. Era la época de totear el planeta. We can see the dramatic results every time we gaze up at the moon. Most of the scars on its pockmarked face result of this bombardment. Así debería lucir la superficie de la Tierra en esa época. Nos golpearon miles de millones de veces y eso, digamos, pudo finalmente depositar el agua en la Tierra. ¿Cómo? Asteroides condríticos. Asteroides condríticos ricos en agua. Ahora, los otros objetos pequeños del sistema solar que nos interesan y que también nos han golpeado muchas veces son los cometas. Esta es una fotografía de el Hyakutake en infrarrojo. Es genial. No, en ultravioleta creo. Hyakutake. Son espectaculares los cometas. Los cometas nos han fascinado desde hace miles de años. Los hemos dibujado, los hemos representado y nos hemos creído un montón de cuentos alrededor de los cometas. Cometa viene de la palabra latina cometa y del griego cometes. Comete significa cabellera. Eran estrellas con cabellera. ¿Ok? Sí, ayer estábamos hablando del origen de la palabra Emilia. Emilia es una palabra latina, de hecho, pero en latín significa que hace las cosas con cariño. En griego es aemilius, que significa amable. Entonces, se van transformando las palabras, pero finalmente es lo mismo. Cometa, del latín cometa, del griego cometes. Galaxia, del latín galactus, que significa vía láctea. Voy a prender la luz, espérenme un segundito. Los cometas entonces, obviamente, han llamado la atención de los seres humanos desde hace miles de años. Cuando aparecía un cometa, obviamente todo el mundo corría y se escondía o simplemente traía malas noticias, eran heraldos de cosas extremas. De hecho, en la China era un peligro ser astrónomo, porque si usted no predecía un cometa, ¡juácate! Le botaban la cabeza. Eran astrónomos chinos ejecutados por no haber predicho la aparición de un cometa. Juepucha, ¿usted por qué no me avisó que esa vaina venía? Tenga. Porque como los emperadores eran medio paranoicos todos, y entonces eso traía malas energías y todo el asunto. Fíjense, yo no, ¿cómo podría ser un astrónomo en la China? Pensando todo el tiempo en... Y entonces, claro, ¿por qué los astrónomos chinos eran tan buenos astrónomos? Pues porque si no les cortaban la cabeza. Ellos estaban pendientes del cielo, ser los primeros en ver una cosa de esas antes de que el emperador se diera cuenta de que por ahí había un cometa. ¿Cómo? Están obligados a ser buenos astrónomos, exactamente. De hecho, desde 1069 a.C. se conocen registros de cometas de los astrónomos chinos. Los cometas los llamaban estrellas escoba.
los chinos los llamaban estrellas escoba, no solo porque tenían una cola, parecían una escoba, sino porque creían que llegaba y barría lo viejo. Entonces, claro, los emperadores estaban muertos del susto porque llegaba la escoba que iba a barrer con ellos y que los iban a ser reemplazados, etcétera, ese tipo de cosas. Catalogaron cometas durante más de 2000 años y para el siglo XII ya tenían más de 600 observaciones de cometas. Imagínense la productividad astronómica de los chinos. En el siglo XII ya habían clasificado 600 cometas. Los griegos pensaban que los cometas eran simplemente fenómenos meteorológicos. Obviamente también los consideraban heraldos de malas noticias. Alrededor del año 900 a.C., un escrito homérico decía que el casco de Aquiles, de quien hablamos ahorita, era una estrella roja que con su llameante pelo sacudía la enfermedad, la pestilencia y la guerra, etcétera, etcétera. Y el señor Aristóteles los catalogó como fenómenos meteorológicos, alteraciones atmosféricas. Según él, cuando aparecía algo así, eso realmente no estaba en el universo supralunar, sino que hacía parte de la atmósfera. Entonces, eso, digamos, fue descartado cuando Tycho en 1572 calculó la distancia a un cometa por paralaje y se dio cuenta que el cometa de 1572 estaba más allá de la órbita de la Luna. En el año 372, Aristóteles observó un cometa que según él tenía una cola que ocupaba 60 grados en el cielo. Eso es posible. Ahorita les voy a mostrar los cometas más grandes que se han observado durante los últimos siglos. Plutarco, que es un historiador griego famoso, en el año 343 a.C., dijo que el cometa que apareció ese año era el presagio del éxito de la expedición del rey de Corinto contra Sicilia. Pero obviamente para los sicilianos era mal presagio. Entonces, lo que era bueno para uno era malo para los otros. Eso es muy charro, ¿no? Sí. Bueno para mí, malo para usted. Depende de la cultura y depende de cómo se observe la cosa. En 134 apareció un cometa que se dijo que anunciaba el nacimiento del rey del Ponto, Mitridates, pero nació en el 132, o sea que se adelantó 2 años. Siempre, claro, apareció el cometa, nació el rey, entonces hacían se llama una, si no es predicción, es postdicción, ¿cierto? Deducción, no existe la postdicción, porque si existe la predicción, tiene que existir la postdicción, es, claro, es decir después de algo, después de que algo sucede. ¡Ay, nació el rey! ¿Se acuerdan del cometa? El cometa estaba anunciando el rey. Sí, así es muy fácil, ¿cierto? Normalmente eso hacen los astrólogos. No eran planetas, eran de acuerdo. Por eso, el planeta significa objeto errante, significa estrellas errantes. No, eran simplemente fenómenos atmosféricos que traían malas energías. En el 44 a.C. apareció un cometa que se dijo era el alma de Julio César. Acuérdense que a Julio César se lo pasaron al papayo en el Senado. Séneca en el siglo I, Séneca es uno posiblemente de los más grandes pensadores romanos de la historia, decía que los movimientos cometarios se parecen a los de los planetas. Se parecen. Entonces, ya estaba dudando de la explicación griega de que los cometas en realidad no eran unos fenómenos atmosféricos. Josefo, historiador romano judío, o judío romano, lo que fuera. Josefo era judío que adquirió la ciudadanía romana. Y escribió unas historias que se conocen como las guerras judías, que es la historia sobre toda la rebelión judía del siglo I, que fue, digamos, terminó en el 66, en el 70 después de Cristo, con la invasión de Jerusalén y la diáspora. Exacto. En esas historias existe la única referencia histórica de Jesús. Y ni siquiera hablan de Jesús, hablan del hermano de Santiago, que fue crucificado en Jerusalén y que era oriundo de Nazaret. Es la única. Digamos que es el único historiador que habla del Jesús histórico. Pero además
Según él, el cometa que apareció en el 66 después de Cristo fue catalogado y resulta que era el Halley. O sea, Josefo registró una aparición del Halley en el 66. Suetonio, otro escritor romano, atribuía la maligna influencia de los cometas a los errores de Nerón. En una recopilación de la vida de los Césares, escrita por Suetonio, según él, Nerón era tan loco por culpa de los cometas. O sea, mató a la mamá, a sus amantes, tuvo el primer matrimonio homosexual, todas esas locuras que hizo Nerón, quemó Roma por culpa de los cometas. O sea que hay que tener cuidado con eso. Babilus, que era un astrólogo del siglo I, también decía que la muerte de Claudio había sido anunciada por un cometa, pero a él nadie le anunció. A Claudio nadie le dijo que Agripina lo iba a envenenar. Sí, pero de nuevo esto es una posdicción. Ah, sí ve, ese cometa que apareció estaba anunciando que Agripina iba a envenenar a Claudio. Sí, pues claro. Después de que pasa ya para qué, ¿sí o qué? Vespasiano, que de hecho fue el emperador que sacó a los judíos de Jerusalén, era regañado por sus médicos porque como estaba enfermo y seguía trabajando, y apareció un cometa. Entonces los médicos le decían, vaya, usted escóndase, no ve que hay. Entonces decía, es necesario que un emperador muera de pie. Decía, esa estrella con cabellera puede afectar al rey de Partia, que tiene cabellos, pero a mí no me va a afectar porque yo soy calvo. Era un tipo más tranquilo, digamos, pero finalmente Vespasiano se murió por no hacerle caso a los médicos, y entonces obviamente los supersticiosos romanos dijeron que era por estar burlándose del cometa, por estar llamándolo greñudo. Para la Edad Media, digamos, la Europa cristiana del siglo, entre el siglo VI y el siglo XVI, fue observado muchas veces el Halley, por ejemplo. Se dice que en el año 837, que apareció el Halley, todavía no se llamaba Halley, era simplemente un cometa, es más, no sabían que era el mismo cometa, anunciaba la muerte de Luis I de Francia, pero de nuevo se equivocó por 3 años, porque Luis I se murió en el 840. Giotto, que era un famosísimo pintor italiano prerrenacentista, por primera vez pintó al cometa como la estrella de Belén en una pintura muy famosa de 1304 que se llama La Adoración de los Reyes Magos, en donde está la Sagrada Familia, los 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, miren que ahí no está el negrito, y pintó al cometa Halley que había aparecido en 1301. Esto dio pie a la idea de que la estrella de Belén era un cometa. No, nadie había dicho eso nunca. De hecho, nadie sabe qué diablos era la estrella de Belén. Ni siquiera sabemos si eran 3 reyes magos. Hay una cantidad de historias ahí. Es que magoi es una palabra griega que significa matemático, astrónomo. Entonces, sencillamente, se supone que eran astrónomos persas. Posiblemente, eso sí, pero no se sabía si eran 3. El que decidió que eran 3 fue un papa por allá en el siglo IV, mucho después. Es que tienen que ir a mi conferencia de la estrella de Belén en diciembre. Bueno, entonces, pero esta fue la primera vez que apareció el cometa en una pintura del nacimiento. Kepler, miren la locura de Kepler. Kepler era un genio para unas cosas, pero un pendejo para otras. Claro. Kepler pensaba que los cometas eran emanaciones de la Tierra. Y en eso seguía haciendo Aristóteles, que la Tierra ha hecho un peo, y ahí apareció el cometa. Emanaciones de la Tierra, ¿de dónde diablos iban a salir? Pero era un genio para unas cosas, muy buen matemático, pero era un bobo para otras. El tapiz de Vougeot es una de las representaciones del cometa Halley más famosas. Representa la batalla de Hastings, que sucedió en 1066, cuando Guillermo Conquistador, Guillermo de Normandía, invadió Inglaterra y convirtió, digamos, a los anglosajones en normandos, y ahí se armó el despelote, porque después de eso Inglaterra y Francia no se ha sabido nunca si son franceses o ingleses, y se han dado palo durante toda la historia y todavía se odian. Claro, todavía se odian. Uno no le puede hablar en inglés a un francés porque le pega.
Ah, yo no sé. Y a pesar de eso hicieron túnel y todo para juntarse, pero igual, desde el 1066 se han dado palo. Pues la inscripción en latín en este tapiz tejido, que es muy famoso, dice, se maravillan ante la estrella, y aparece el cometa Halley dibujado. Obviamente, el rey Harold de Inglaterra dio la noticia del presagio y murió ese año en la batalla de Hastings, donde Guillermo el Conquistador conquistó Inglaterra. Otro rey, ¿cómo se llaman estos que creen? Entonces el misticismo, supersticioso, era Moctezuma. Moctezuma también vio un cometa. Según la leyenda, antes de que llegara Hernán Cortés con sus 100 pelagatos, hubo 8 señales de que Moctezuma iba a caer. Es claro. Pero obviamente también esto es una postdicción. Si vio el cometa, si vio lo que pasó, si vio el río que se creció, si vio lo que no sé qué, una pantera le mató el ojo, eso fue lo que pasó. Entonces, claro, apenas llegó Cortés y se los pasó al papayo, entonces fue culpa del cometa. Un cometa apareció en el cielo durante el día. ¿Qué significa eso? Va a llegar Hernán Cortés y se lo va a pasar al papayo. No, es un... Pero después ellos reinterpretaban todo lo que pasaba. Pero obviamente, sí, claro, se tenían que asustar. Y los cometas, es que cuando un cometa es grande y visible, es una cosa asustadora. También vi un eclipse. Es que habían muchas señales, ¿no viste? La hija se enamoró de un español, ¿qué mejor señal que esa? Eso es señal de que esta vaina se acabó, ¿para qué? Y vámonos. Adiós Imperio Azteca. Claro, hay una novela famosísima que se llama La hija de Moctezuma. ¿Usted no la ha leído? Y se enamora de un español. Efectivamente, uno de los soldados de Cortés. Ok, durante el Renacimiento y hasta el siglo XVII, Tycho, Newton y Halley convirtieron el estudio de los cometas en algo científico, en algo mecánico. La gravedad de Newton permitió por primera vez calcular las órbitas de los cometas. ¿Y quién lo hizo? Su gran amigo y genio Edmund Halley. El señor Edmund Halley fue el primero en calcular la órbita de un cometa. Mientras, mucho antes, yo les había dicho, Tycho calculó la distancia del cometa de 1577, que hay una imagen de Tycho mostrándole el cometa a sus amigos, y comparando el paradaje, concluyó que el cometa estaba al menos 4 veces más lejos que la Luna. Eso significaba que Aristóteles no tenía razón. Los cometas no son fenómenos atmosféricos, son fenómenos celestes. Y eso se demostró con esta medición que hizo el señor Tycho. Newton, con la ley de gravitación, pues dio la herramienta mecánica para poder calcular las órbitas. Y entonces Halley se tomó la tarea de analizar todas las observaciones que se habían hecho de 24 cometas y resulta que muchas de ellas eran las mismas. El cometa de 1682 era el mismo que de 1607, era el mismo de 1531, y Halley dijo, ese desgraciado va a venir en 1758 otra vez. Espérese hasta 1758, 59, y va a ver que vuelve el mismo cometa que vieron en 1531, en 1607, en 1682. Lamentablemente, el señor Newton y el señor Halley ya se habían muerto para la época, pero el cometa regresó. Alexis Clairaut calculó o perfeccionó los cálculos de Halley y se encargó de determinar cómo los planetas influían en la órbita del cometa, y Hortensia Lepeau, que era una maravillosa astrónoma francesa, por ella se les llaman a estas flores hortensias. Por Hortensia Lepeau. Este es un caso al revés. No es que a la señora le ponen el nombre de la flor, sino que a la flor le ponen el nombre de la señora. Hortensia Lepeau y Joseph Lalande calcularon el retraso que iba a tener el Halley debido a Júpiter en 518 días y que Saturno lo iba a retrasar 100 días, y calcularon que el paso del cometa debía ser en abril de 1759. Se equivocaron por un mes, porque el cometa regresó en 12 de marzo de 1759, y como Halley lo había predicho,
dijeron, ahí está, el cometa de Halley. Cometa Halley, que es el más famoso de todos. No es ni el más grande, ni el más brillante, ni el más bonito, pues es el más famoso. Desde entonces lo conocemos como el cometa Halley. Se conocen 31 apariciones, la primera registrada en el 239 a.C., hasta la última en que apareció, que fue en 1986. ¿Quién vio el Halley en 1986? Yo lo vi ya cuando se estaba yendo. Una comita ahí a través de los binóculos. No, ustedes no eran ni proyectos de nada en el 86. ¿Vos no lo viste, Pablín? En esa época, ¿a qué te dedicabas? Ah. Como ya se podía predecir las órbitas de los cometas, Land... ¿Cómo? Ah, no, ahorita les voy a mostrar cometas famosos para que vean lo que es un cometa de verdad. Pucha, nosotros no hemos visto y no pecuecas ahí. Cometas son cometas que cubren 120 grados en el cielo. Eso es un cometa. ¿Cuál es el próximo cometa que está más cercano a pasar y que se pueda ver? Ahorita vemos en internet, porque es muy fácil. Tú te metes a JPL Calendar y ahí están todos los cometas. ¿Ah? Claro, todo el tiempo hay cometas chocando con el sol. Uno grande iba a ser el del año pasado, pero el ISON, pero es una pecueca. Bueno. No, y bueno, no, Ignacio hizo una predicción. Y claro, el profe Ignacio publicó un artículo sobre que el ISON se iba a desbaratar y se desbarató. Y no es astrólogo. Joseph Land, obviamente, como ya podían calcular la trayectoria de los cometas, dijo que los cometas se pueden chocar con la Tierra. Ah, juepucha, ¿qué ha dicho este man? Teléfono roto. Ahí mismo la gente entendió que un cometa iba a provocar el fin del mundo y entonces armó el despelote y le tocó al rey decirle a Land, oiga, no sea pendejo, deja de decir pendejadas, hombre. Mira que tiene todo el mundo asustado. Hágame el favor y explica. Y en esa época no había WhatsApp ni Facebook, sí, pues entonces le tocó a Land salir en público, por mandato real, yo les digo que ningún cometa nos va a golpear, etc. Debe ser una mamera, ¿no? Y no lo haga para que la meten a la Bastilla y lo torturan por pendejo. El retorno del cometa de Carlos V, que pasó en 1554, fue anunciado para junio de 1857. De nuevo, en junio de 1857 se iba a acabar el mundo. Porque el cometa iba a chocar con la Tierra, iba a producir el fin del mundo. También el 12 de agosto del 1872 se iba a acabar el mundo. ¿Cuánto fue la última vez que se iba a acabar el mundo? Y no se acabó. Somos unos sobrevivientes, ¿cierto? No se ha podido acabar. El regreso del Halley en 1910 también iba a acabar el mundo. Pero en este caso fue porque como ya se podía hacer espectroscopía, ya se hacía espectroscopía de los cometas, se había descubierto que entre los gases que producen la cola de los cometas había cianógenos. Y entonces, juepucha susto. Resulta que como la Tierra va a pasar por entre la cola del cometa, nos vamos a morir todos. Nos vamos a intoxicar. Y entonces, juepucha, ¿quién hizo el agosto? Los que vendían máscaras de gas. Compraron máscaras de gas en todas partes. Gente se suicidó en Europa Central, que tenía psicosis de que en el momento en que la Tierra pasara por la cola nos íbamos a envenenar. Bueno, finalmente el cometa de 1910 fue una belleza de cometa, lo fotografiamos desde que empezó a acercarse hasta que se alejó y nadie se murió. Bueno, los que se suicidaron por pendejos. Pero además de ellos, nadie se murió por culpa del cometa. O sea, miren que los cometas en realidad sí traen malas cosas, pero pues para los que creen pendejadas, no. Para los negativos, claro. Para los pesimistas. Eso no es nada, todavía creemos cosas. El Hale-Bopp, que pasó en 1997, fue un espectáculo de cometa. Había una secta New Age en Los Ángeles que se vistieron de túnicas, se comieron una pastillita de cianuro, todos tenían tenis Nike, no sé por qué. Vos sos de la secta.
Vea, por aquí hay otro de la secta. Muy charro, debe ser que todos tenis Nike, una cosita blanquita, tal, se tomaron el cianurito. ¿Por qué? Porque detrás del Hale-Bopp venía la nave espacial que los iba a recoger para llevarlos a su planeta de origen. Ah, tiene que estar uno muy loco, parce. O sea, pues trabajo no, pues, con el cianuro de fueron. Pero ¿cómo? O sea, uno puede creer en realidad que eso puede ser posible. ¿A qué horas uno puede llenarse la cabeza de tanta basura? Pues se suicidaron y no los recogió la nave espacial, sino la ambulancia del forense. Yo sí se los llevaron para otro mundo, ahí está. Se los llevaron para otro mundo, para la morgue, ahí los cargaron por docenas. Esos locos se llamaban la puerta del cielo, Stargate. Y los locos de Stargate se suicidaron porque Hale-Bopp se los iba a llevar para el otro mundo, ahí se los llevaron. A esta camioneta desde entonces se le conoce como la Hale-Bopp. Los Hare Krishnas, que me caen muy bien porque son pura paz y amor, son muy locos. Piensan también que los cometas traen cosas malas, entonces como se mueren de temor de los cometas, cuando pasa un cometa hay, digamos, concentración Hare Krishna. Trun, todos se meten a sus centros y empiezan a armar su rumba. Palo Santo y pandereta, la lata. Palo Santo y pandereta, Hare Krishna, Hare. Hasta que el cometa se vaya para repeler la maldad del cometa. No, son muy locos. Miren, es en serio. A pesar de que ya sabemos que los cometas son objetos celestes hechos de hielo, roca, vienen desde el cinturón de Kuiper o desde la nube de Oort, todavía hay personas que no salga porque usted está embarazada y viene un cometa. Cuidado que el cometa nos va a chocar, nos vamos a ahogar, no miren el cometa, van a quedar ciegos, le va a dar pterigios y mira el cometa. Pues, el cometa la embaraza, claro, claro. Es muy charro. Mamá, yo me voy a ir a ver el cometa. Vea que queda en embarazo a los 2 meses. ¿Vio? ¿Con quién se fue a ver el cometa? Es que nos fuimos para la estrella a ver el cometa. Me fui con un amigo para la estrella a ver el cometa. Vea cómo quedó estrellada usted. Llegó comidita pero con hambre. De las referencias históricas, al menos 3 que se refieran al cometa Halley. ¿De cuáles se acuerdan? No, Tycho no vio al Halley. Y Newton tampoco vio al Halley. Yo puse ahí varias que eran el Halley. Hagamos la cuenta, 86 más 76. 2005, 2062. 2062 más o menos. Ya no nos toca. Eso. 90 y pico. No, juepucha, espera. ¿Verdad? ¿Cuántos faltan? 50, 90 y pico de años. No, yo con esta diabetes que tengo, pues ahí la tengo, está en mi ADN. Todavía la tengo, todavía no he salido del closet. Pero yo soy diabético. En algún momento va a salir de ahí. ¿Cuál fue el primero que lo pintó? Exacto, Giotto. Giotto, que fue la aparición de 1301. ¿Cuál otra? Moctezuma. ¿Cuál otra? El tapiz de Fayot. No, Nerón no. Julio César. Julio César también. El del 66. Hortensia Lapo, pero ya en esa época se sabía que era el cometa Halley, ya iba a llegar. Ok, sigamos. Huepucha, esta vaina está sacando su batería. ¿De qué están hechos los cometas? Obviamente, con el advenimiento de la espectroscopía en el siglo XIX, entonces pudimos empezar a saber de qué estaban hechos. Ahí es donde salían los cianógenos, pero eso sale muchas cosas, sale agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Hubert Newton, que era un astrónomo norteamericano, y Schiaparelli, italiano,
relacionaron las lluvias con cometas. Relacionaron las lluvias con cometas. Posiblemente las Perseidas y las Leónidas eran pedazos del cometa Swift-Tuttle y el Tempel-Tuttle, a través de los cuales atravesaba la Tierra. Eso es real, eso es cierto. Richard Proctor fue el primero que, digamos, planteó una hipótesis sobre de qué estaban hechos los cometas. Entonces él dijo, si los cometas son los que producen las lluvias de meteoritos, entonces básicamente un cometa debe ser una pila de grava, un montón de cascajo ahí pegado con mocos. Los cometas estarían formados de materia de meteoritos y básicamente serían un banco de grava o partículas sólidas. Pongan atención, esta teoría duró hasta los años 50 del siglo pasado, porque pues no teníamos forma de ver otra cosa. En los años 50 del siglo pasado, entonces aparecieron, ahora sí, genios como Jan Oort o como Kuiper, que plantearon lo siguiente: no, mire, el sistema solar debe estar rodeado de un enjambre de material que debe contener miles de millones de partículas que no se acretaron en ningún planeta gigante y que debe extenderse hasta unas 150.000 unidades astronómicas. ¿Cómo diablos calculó Oort que la nube debía ir hasta allá? Por la velocidad y el periodo de los cometas, exactamente. Con los periodos de los cometas más largos y la velocidad que pasaban por el sistema solar, les da una idea de dónde están cayendo. Gravitacionalmente están anclados al Sol, pero las órbitas son tan inmensas que están por allá millones de años. Y los cometas, según Oort, se originaron cerca de los planetas gigantes, pero fueron expulsados por estos, dinámicamente. Eso sucede. Aquí está el viejito Oort, que creció con el siglo, como el viejo, mi querido viejo, desde 1900 hasta 1992, vivió 90, ahí está, Pablín, Oort vivió 92 años, parce, o sea que vio muchos cometas. Los cometas, él decía, permanecen allá, tranquilos, inalterados en la nube de Oort, hasta que alguna perturbación, posiblemente el paso de otra estrella cerca del sistema solar, hace que las órbitas sean inestables y entonces ellos empiezan a caer desde allá hacia el Sol. Oort calculó que entre 5 y 10 estrellas se pueden acercar en periodos de hasta 10 millones de años. Eso es cierto. Por ejemplo, ahorita la estrella de Barnard se va a acercar mucho en los próximos 100.000 años. Va a ser la estrella más cercana a nosotros, más cercana que Próxima Centauro. Y eso, entonces, imagínense, en 10 millones de años pueden pasar entre 5 y 10 estrellas cerquita, entonces eso nos manda cometas hacia el centro del sistema solar. Deben existir 190.000 millones de cometas. Hay muchos pedazos de hielo por allá. Luego el señor Kuiper, el del cinturón, dijo, no, mire, pero no solo deben venir de tan lejos. Resulta que hay cometas que tienen periodo corto. No tienen periodos de miles o de millones de años. Tienen periodos de unos cuantos años. ¿De dónde vienen esos cometas de unos cuantos años? De acá. Hay una región más allá de la órbita de Neptuno que está repleta de material también congelado, expulsado por la formación de los planetas gigantes y del cual provienen los cometas de periodo corto. Pues ambos hasta ahora han tenido razón. Hasta ahora son las teorías más aceptadas del origen de los cometas. ¿De dónde vienen? Unos vienen de la nube de Oort, otros vienen del cinturón de Kuiper. No. Esto es material que fue expulsado por los planetas hasta órbitas muy lejanas. Y entonces, como son muy lejanas, son órbitas muy lentas. Ellos están paseándose por allá a cientos de miles de unidades astronómicas. Aquí estaba el Sol, y aquí estaba Júpiter formándose, orbitando, pero al mismo tiempo había un montón de pedazos. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando Júpiter pasa, muchos los acreta y los otros los expulsa, los saca del sistema solar.
por simplemente asistencia gravitacional. O sea, lo que hizo Júpiter con el Voyager es exactamente lo que hacía con los cometas al principio del sistema solar. Es cogerlos y fuera, hermano, usted se va de aquí. Y los expulsaba y los botaba. ¿Por qué te vas, hombre? Esto te va a poner bueno. Entonces, claro, todos esos cometas expulsados por Júpiter, por Saturno, terminaron en órbitas lejanísimas, además órbitas aleatorias, por eso es que es una nube. ¿Por qué Oort se la imaginaba como una nube? Porque hay cometas que terminan orbitando así el sistema solar. Y hay cometas que terminan orbitando así el sistema solar, pero están en órbitas de cientos de miles de unidades astronómicas. Lejísimos. Y entonces, claro, ellos están allá, tranquilos, pero de pronto por aquí pasa una estrella, no, esta parece una flor más bien. Por aquí pasa una... ¡juepucha! Whatever. Por aquí pasa una estrella cerca del sistema solar, entonces este que estaba por aquí se ve alterado y este lo empuja y entonces ya no se queda en su órbita de la nube, sino que empieza a caer hacia el sistema solar interior. Y el Sol, claro, pasa por el Sol y ¡fu! Vuelve y lo saca. O pasa cerca a Júpiter y Júpiter ¡chum! Lo agarra y lo deja aquí. Vamos a ver que eso puede suceder. No, se va a ir del todo porque tiene velocidad superior a la velocidad de escape. Eso es otra cosa. Sí, seguramente Júpiter aceleró cometas con velocidad de escape y entonces se escaparon de la gravedad del Sol. Pero los cometas que no alcanzaban velocidad de escape terminaban atrapados en esta nube y se quedaban ahí. Ven, me ayudas. Imagínate que ella es una patinadora o pasas por aquí, y entonces, pero me tienes que dar la mano. Claro, es como si estuviéramos bailando vals, cualquiera, la que sea. Entonces yo la cojo y la voleo. Eso es asistencia gravitacional. Cuando yo la jalo, le doy aceleración. ¿Te jalé muy duro? Estábamos demostrando. Cuando yo la jalo, le doy aceleración. Eso es un principio mecánico sencillo y es que cualquier objeto en una trayectoria curva o una trayectoria circular sufre algo que se llama aceleración centrípeta. Entonces, un objeto como un planeta actúa sobre otro objeto más pequeño acelerándolo. Aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, significa un cambio en su velocidad. ¿Ves? Es así de sencillo. Entonces, entre más lo acelere, y no solo centrípeta, esto también tiene aceleración, o sea, en realidad la aceleración es una cosa como por aquí, porque tiene aceleración tangencial también. Entonces, esta aceleración cambia mi velocidad y la aumenta. Entonces me saca a mayor velocidad de la que venía. Eso es asistencia gravitacional, es utilizar la gravedad para aumentar mi velocidad. Simón. No tenemos ni idea, pero puede ser muy variable. Lo más probable es que va disminuyendo y después aumenta en la nube de Oort. Por la dinámica, o sea, o los objetos o están muy lejos, expulsados por Júpiter, o se quedan muy cerquita, pero no hay como un medio, ¿me entiendes? No hay como un valor medio, pero para eso es que va New Horizon para allá, a ver qué encuentra. Dime. Sí, Júpiter tiene su propia familia de cometas. Ajá. Exacto. Eso depende de cómo interactúen con el planeta. Ahorita lo vamos a ver. Espérense y verá. Entonces, ¿quién dedujo que los cometas eran una bola de sucia? Fred Whipple, también en los años 50, dijo, miren, el núcleo de un cometa en realidad eso no es un montón de cascajo. Es que eso emite un montón de gases y de cosas. Eso lo que debe ser es
puro hielo de agua, amoníaco, metano, dióxido de carbono y cianuro de hidrógeno mezclados con silicatos. Entonces, básicamente, ¿qué es el núcleo de un cometa? Es un objeto compacto que sencillamente está hecho de hielos y de roca, mezclados, más hielo que silicatos, eso sí. Ahora, él se mantiene por allá tranquilo en las postrimerías del sistema solar, pero cuando se acerca al Sol, entonces los hielos superficiales se subliman y cada vez que pasa por el Sol le bota otra capa de hielos. Entonces va perdiendo sus hielos superficiales. ¿Qué es un núcleo cometario entonces? Claro, claro. Eso vamos a verlo si tenemos tiempo. Apurémosle. O si no, terminamos la semana entrante. Eso qué importa. Nos quedamos hasta la 1. Bueno, el núcleo varía de tamaño, desde unos cientos de metros hasta el orden de kilómetros. Básicamente es un cuerpo sólido compuesto de hielos de diferentes tipos, que incluyen agua, dióxido de carbono, amoníaco, metano y otros hielos orgánicos, mezclados con silicatos y compuestos de carbono. Cuando hablamos de compuestos de carbono es que están mezclados con acetilenos, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede entonces? El núcleo, que posiblemente es la parte más rocosa del cometa, está rodeado de hielos y los hielos, a medida que la temperatura aumenta cuando se acercan a la estrella, pues empieza a fragmentarse y empieza a sublimarse. Sublimación significa que pasa de sólido a gas directamente. ¿Por qué? Porque no hay presión atmosférica, entonces no hay presión que digamos que genere un estado líquido. No, es que está lejos del Sol, pero de todas maneras tiene algunos chorritos por ahí. Y a medida que se acerque al Sol va a tener más producción de volátiles. Entonces, miren, ¿de qué estaban hechos los chorros? Encke, que era un astrónomo del siglo XVIII, calculando la órbita de su cometa, encontró errores, o más bien, sí, se dieron cuenta de que se había equivocado del orden de 2 horas y media en el perihelio. Entonces, ¿qué significaba? El cometa llegó tarde al perihelio. ¿Por qué llegó tarde? ¿Qué lo atrasó? ¿Qué diablo será lo que puede atrasar al cometa? Resulta que entonces Bessel, que es un raco, ¿se acuerdan de las ecuaciones de Bessel? De geometría esférica. El señor Bessel dijo, no, debe haber algo que le estorba al cometa. Entonces, lo que pasa es que está botando material. Y entonces, y eso fue notorio en la observación del cometa Donati de 1858. Entonces ahí fue donde se dieron cuenta de que es que el cometa está echando chorros de material, está expulsando gases por todas partes. Entonces el gas actúa como un retrocohete. Claro, él empuja el gas para allá y por reacción el cometa se va frenando y por eso se tardaba en llegar al perihelio. Bredegin calculó que la presión de radiación solar entonces arrastraba las partículas expulsadas por el cometa y formaba la cola. Entonces, miren que es, digamos, entender la naturaleza de los objetos paso a paso. Entonces, claro, ¿qué es lo que causa el movimiento no gravitatorio de un cometa? Los chorros, dependiendo de por dónde esté botando los chorros. Entonces, ese movimiento se identifica debido a la fuerza de reacción de la expulsión de gas. Fue propuesta por Bessel en el siglo XIX. ¿Y cuál es la idea? Miren esto. Si el chorro o la mayor cantidad de material es expulsado por el frente del cometa, eso va a frenar al cometa y eso significa que la órbita del cometa va a ser más pequeña cada vez. Por el contrario, si los chorros salen por detrás, eso va a acelerar al cometa y entonces la órbita del cometa va a ser más grande cada vez. También lo podría girar, claramente, exactamente. El núcleo, o sea, el núcleo cometario tiene rotación y traslación. Pero entonces, dependiendo de cuál sea, digamos, la cantidad de material que expulsa, ya sea por delante o por detrás, eso va a hacer que hayan movimientos no gravitatorios. Y esos movimientos no gravitatorios son los que varían la llegada al perihelio, por ejemplo, los que retrasan al cometa o los que adelantan al cometa.
Cuando se estoy acercando al perihelio, que es el punto más cercano al Sol, obviamente el material empieza a sublimarse y el núcleo, digamos, expulsa estos materiales por expansión y conforman lo que se llama la atmósfera del cometa, que se llama la coma. La coma es este material que se sublima, pero obviamente está ahí rodeando el cometa. Y cuando la coma interactúa con el campo magnético interplanetario, o sea, el viento solar producido por la estrella, se origina la cola. La cola siempre va medio revuelta en unas direcciones diferentes. Hay una que señala la dirección al Sol, que es la cola de iones, y hay una que simplemente señala la trayectoria del cometa, que es la cola de polvo, que se ve menos afectada básicamente por las partículas cargadas, pero sí se ve afectada por la presión de radiación. Y hay otra corona que se llama la corona de hidrógeno, que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿de qué están hechas las colas? Biermann, que es muy famoso, hay un cometa Biermann, creo que de hecho hay varios cometas Biermann. También en los años 50 planteó que la cola de gas del cometa era formada por el viento solar. También se llama cola iónica. ¿Por qué es iónica? Porque básicamente son moléculas que son rotas por la radiación solar y entonces interactúan con las partículas cargadas del viento solar. Entonces el viento solar las arrastra, se las lleva consigo y por eso es que esa cola exactamente apunta en dirección contraria al Sol. ¿Sí ven eso? La otra cola del cometa, que es la de polvo, se debe ya no a una interacción con el viento solar, sino a una interacción con la radiación. La radiación produce presión mecánica, o sea, empuja a las partículas, pero no las empuja exactamente como los iones del viento solar empujan a los iones de la cola. Entonces se forman dos colas, una cola iónica y una cola de polvo. La que nosotros podemos ver normalmente es la de polvo, porque es la que refleja la luz del Sol, pero a veces vemos las dos perfectamente. Y hay otra que es una envoltura de hidrógeno que es arrastrada, digamos, por el cometa, que se debe a la fotodisociación del agua del cometa por el ultravioleta del Sol. El ultravioleta rompe las moléculas de agua y el oxígeno iónico forma la cola y el hidrógeno se va quedando ahí, digamos, arrastradito. Eso es lo que se llama la envoltura de hidrógeno. Ay. Las comas, entonces, volvamos a la atmósfera. La coma es gigantesca con respecto al núcleo y puede tener dimensiones del orden de 30.000 a 100.000 kilómetros. Ojo, un núcleo de 10 kilómetros puede producir una cola, un núcleo de 10 kilómetros puede producir una coma de 30.000 kilómetros. Simplemente porque no hay presión, entonces ese gas se expande hasta donde le da la gana, ¿cierto? Está constituida por el gas que se expulsa del núcleo. ¿Y de qué depende el tamaño? Sencillamente de la temperatura y de la presión del viento solar. La temperatura hace que se expanda más, pero la presión del viento solar hace que se haga más chiquita. La coma es una de las cosas más visibles de un cometa. Se forma por 3 capas. Básicamente desde el núcleo hacia afuera hay lo que se llama una coma interna, que está hecha de moléculas. Luego hay una coma intermedia, que ya son las moléculas rotas, y luego hay una capa de hidrógeno, que es el que sobrevivió después del rompimiento de las moléculas. ¿Ok? Es como decantándose. Yo tengo moléculas, luego tengo moléculas rotas, y luego me queda solo el hidrógeno. Más afuera. Miren esto. Cometas como el Tago Saco Kosaka. Apréndanse los nombres. Tago Sato Kosaka en el 1969 tenía una coma visible de 500.000 kilómetros y una coma de hidrógeno que alcanzaba 15 millones de kilómetros. Eso es 1/10 de unidad astronómica. Es una bestialidad. Pero claro, eso simplemente es material expulsado por el cometa, entonces esa vaina se va hasta lejos. El Bennett de 1970 tenía una coma de 900.000 kilómetros y una coma de hidrógeno de 2 millones. ¿Qué significa que tenga más hidrógeno en la coma? O sea, que tenga una coma de hidrógeno más grande. Más joven, que tengo más agua, exacto.
son cometas más jóvenes o cometas que es su primera vez que pasan por aquí. Mientras que comas de hidrógeno pequeñas también normalmente tienen comas más pequeñas, como el Encke, pero ya han pasado tantas veces cerca del Sol que ya no tienen agua. Han perdido muchísima agua, entonces la coma de hidrógeno es mucho más pequeña. La cola, entonces, que es lo más característico de los cometas, no siempre acompaña a los cometas, claro. Se forma cuando haya material expulsado por los cometas y específicamente cuando haya polvo. ¿Qué es el polvo? Los silicatos que estaban pegados a los hielos. Los hielos se subliman y los silicatos terminan revoloteando por ahí. El material del núcleo entonces es empujado por la presión de radiación del Sol y de esa manera se forma la cola. Las colas son una cosa espectacular. Este es el cometa West, por ejemplo. Normalmente se forma una estructura de arco. Ese arco es básicamente por el arrastre de la trayectoria del cometa. Entonces miren lo que uno puede tener. ¿Qué compone un cometa? Está su núcleo. El núcleo empieza a sublimarse y genera la coma. La coma es arrastrada tanto por el viento solar como por la presión de radiación y voilà, tengo un cometa. Un cometa que tiene coma y colas. Claro, y, y todo esto va haciendo una órbita alrededor del Sol. Partes que componen el cometa. Nos vamos en 5 minutos. No, vengan, terminemos esto. Dime. En la medida en que el cometa va perdiendo entonces masa, va cambiando Sí, claro. O sea, la órbita de un cometa no es exactamente igual a la otra. No es exactamente la misma. Cola y pola. Cola y pola. Ok. Núcleo, coma, cola iónica y cola de polvo. Ya, ahí están. Y puede haber una coma de hidrógeno. Pero pues esa está ahí. Miren, normalmente los cometas de periodo largo son los que vienen desde la nube de Oort y tienen, ojo esto, miren, afelios, o sea, el punto más lejano al Sol, de 8 billones de kilómetros. Eso está en la porra. A un año luz, casi un año luz de distancia. Mientras que los cometas de periodo corto tienen afelios cerca de la órbita de Júpiter o incluso en el cinturón de Kuiper, como el caso del cometa Encke, que apenas está entre Marte y Júpiter. El cometa Encke entra en el cinturón principal y vuelve. Va y vuelve cada 3.3 años. Son cometas de periodo corto. Existen 3 regiones dentro de los sistemas cometarios. Está el cinturón de Kuiper cerca a nosotros, lo que se llama la nube interior de Oort, que sería algo así como un toroide, y lo que es la nube exterior de Oort. Se supone que durante la formación del sistema solar, a una distancia de unas 30 unidades astronómicas, o sea, donde empezamos a encontrar el cinturón de Kuiper, está Neptuno, Urano y Neptuno. La temperatura era tan baja como para que los núcleos cometarios se congelaran y se acretaran. Y durante los 4.700 millones de años siguientes, estos son 4.500, fueron expulsados hacia órbitas enormes, determinan la nube de Oort, era lo que yo les estaba mostrando ahorita de Júpiter. ¿Cómo sucede eso? Entonces, pueden ser expulsados gravitatoriamente, ¿por qué? Porque pasan muy cerca al Sol o cerca a otra estrella y eso sencillamente los empuja hacia el sistema solar interior. No, más bien es eso. El Sol pasa cerca a otra estrella y hay una teoría que dice que el Sol tiene una compañera que se llama Némesis enana que no vemos, pero eso no es cierto. Otros son fuerzas de marea de la Vía Láctea. Es una cosa curiosa porque los cometas tienden a evitar el plano de la Vía Láctea y los polos galácticos. Eso significa que tienen cierto efecto las fuerzas de marea de la galaxia. Entonces, esas perturbaciones pueden tener 2 consecuencias. Uno,
el cometa es lanzado a una órbita hiperbólica y sencillamente se aleja de la gravedad del Sol y se va del sistema solar. ¿Conocemos alguno? No. Pues porque no sabemos, no lo hemos visto nunca. Si nosotros detectamos un cometa con órbita hiperbólica en el sistema solar, probablemente viene de otro sistema solar. Pero no lo hemos visto. Y la otra es empujado hacia adentro, hacia los planetas, donde de nuevo puede sufrir muchas modificaciones orbitales, como el periodo, el perihelio, el afelio. Claro, cuando pasa cerca de los planetas lo afectan gravitacionalmente. Ahora, otra clasificación que se dio en el 95 por estos astrónomos es que depende de su lugar de origen. Y entonces proponen 3 tipos de cometas. Cometa tipo 1, 2, 3. El tipo 1 se originó cerca de Júpiter y Saturno, donde la temperatura de formación era del orden de 100 Kelvin, y estos están caracterizados por una serie de componentes. Los de tipo 2 se originaron un poco más lejos, entre Urano y Neptuno, y eran más fríos aún, 50 Kelvin. ¿Dónde terminaron estos? En la nube de Oort. Y sencillamente hay unos cometas de tipo 3 que son todavía más fríos, pero que no fueron expulsados. ¿Por qué? Porque se originaron ahí. Cinturón de Kuiper. Pues probablemente el cinturón de Kuiper son cometas que se formaron en esa región, mientras que los otros fueron ubicados en la nube de Oort y muchos escapados, realmente expulsados del sistema solar. ¿De qué están compuestos? Nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, presencia de moléculas orgánicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se muere un cometa? A medida que pasa por el Sol, la temperatura y el viento solar dispersan el material del cometa y finalmente, ¿de qué depende la vida de un cometa? Depende de cuánta materia tenía al principio y cuántas veces pasó por el Sol. Un paso por el Sol de un cometa se llama un año cometario. Pero es muy curioso porque cada cometa tiene su propio año cometario. Entonces hay cometas que tienen muchos pasos registrados, o sea que son muy viejitos cometariamente, y hay otros que han pasado 1 o 2 veces. Entonces, el ritmo de pérdida de masa, el valor del perihelio, el tiempo que el cometa vive en torno al Sol y cuántas veces pasa, determinan qué pasa con su material. Cuando se acaben los hielos del cometa, entonces el cometa deja de ser un cometa y se convierte en algo que típicamente parece un asteroide, porque lo que queda es el núcleo rocoso. Esos son los cometas que, con el profesor Ignacio Ferrín, descubrimos en el cinturón de asteroides, los Lázaros. ¿Qué es un Lázaro? Es un cometa que pensamos que estaba muerto y todavía tiene algo de volátiles, entonces de vez en cuando despierta, se sacude y la expulsión de material los hace entrar en rotaciones caóticas. Y eso lo descubrió el profesor Ignacio Ferrín. En el cinturón principal de asteroides descubrimos un cementerio de cometas. O sea, son núcleos cometarios muertos que de vez en cuando se sacuden, se despiertan, y por eso el profe Ignacio los llamó cometas Lázaro. ¿Ah? Cuando se les acaba el material volátil, claro. Eso no sé. Simplemente. ¿Cómo? Porque emiten material. Claro, y porque expulsan material volátil. O sea, los asteroides tienen agua, pero no botan el agua como lo hace un cometa. Eso se entiende, pero siempre no siguieron. No tienen órbita, tienen órbitas de cometas, claro, en el cinturón de asteroides, exactamente. Les cambia efectivamente la órbita y el comportamiento rotacional sobre todo, pero están ahí escondiditos. O se formaron ahí. Es que esa es otra teoría. Lo importante del artículo que nosotros publicamos en el Monthly Notices es que si eso es cierto, posiblemente había más agua y había más material volátil ahí del que se creía. Entonces se le da también un sentido nuevo al origen del agua, de la Tierra. Hay que seguir pues profundizando en el asunto. Ana. Exacto. Y también la composición. Los cometas tienen menos metales. Es más, los cometas posiblemente no tengan nada de metales. Posiblemente sean simplemente silicatos y hielo.
Entonces es la composición fundamentalmente. Cometas muertos, por ejemplo, Toutatis o Hephaestus, que son asteroides, posiblemente son núcleos cometarios. El cometa Encke es muy parecido a estos, son cometas de la familia de Júpiter, que terminan, y los cometas Lázaros del profesor Ignacio Ferrín también son cometas muertos. Otras opciones, sencillamente el material superficial del cometa se hace tan grueso que ya el cometa no puede emitir materiales volátiles, pero a veces se acerca suficientemente al Sol, se genera una grieta y ese es un Lázaro. O se fragmenta. El Ikeya-Seki del 65 se partió, el West del 75 se partió, el Schwarzman-Wachmann 3 se partió, el Ison se partió, se parten, entonces ya no son el Ison, ya se convierten en otros cometas. El Ikeya-Seki pasó a 450.000 kilómetros del Sol y cuando volvió por el otro lado ya eran 2 pedazos. Cada uno de estos 2 pedazos ahora es un nuevo cometa. ¿Por qué? Porque al partirse cambian sus periodos. Y entonces ahora cada pedazo de estos tiene, uno tiene un periodo de 878 años y el otro tiene un periodo de 1055 años. Entonces, lo que llegó siendo 1 se fue siendo 2. Simón. No, pues, o sea, él se fragmenta, pero digamos que cada uno sigue siendo un núcleo. Habría que ver, no sé, en realidad es muy difícil, yo no sé cómo estructurarlo internamente. Lo que pasa es que un cometa es una mezcla de hielos y silicatos, entonces están ahí revueltos y por donde tenga menos cohesión, porque además son de baja gravedad y baja cohesión, por ahí se parten. Y seguramente pues el material se reacomodará de alguna manera, pero Simón, no tengo ni idea, ni la más mínima idea de si esa vaina se puede ver. Otra cosa es que se pulvericen totalmente. El cometa Biela, por ejemplo, que tiene un periodo de 7 años, se volvió añicos y ahora genera una lluvia de meteoritos. Entonces, claro, se vuelve añicos y todos los añicos terminan ocupando toda la órbita del cometa. Por eso es que hay lluvias de meteoritos periódicas, porque es cuando la Tierra pasa justo por donde pasó el cometa y dejó el material. Y el material sigue orbitando. El Biela es un ejemplo de un cometa partido en 1000 pedazos. Bueno, y entonces esos pedazos terminan convirtiéndose en lluvia de meteoritos, que en realidad son cometas. No son lluvias de meteoritos, son lluvias de pedacitos de cometa. Las Líridas, las Etacuáridas, las Dracónidas, las Beta-Tauridas, las Capricornias, las Perseidas, las Dracónidas, las Orionidas, las Tauridas, las Leonidas, todas son pedazos de cometa. El Thatcher, el Halley produce 2. El Halley produce las Etacuáridas y las Oriónidas. ¿Por qué? Porque unas es por un lado y las otras es por el otro. El Swift Turtle produce las Perseidas. El Encke produce 2, produce las Beta-Tauridas y produce las Tauridas. Hay muchas, por ejemplo, las Perseidas son muy famosas, porque hay muchas, son muy brillantes y hay un montón en agosto. Hay otras muy famosas que son las Oriónidas. Las Oriónidas son producidas por el Halley. En octubre, ahorita vamos a tener Oriónidas, etcétera, etcétera. Ahora, hay unos que se chocan. La tercera razón por la que desapareció un cometa, obviamente, es porque se golpeó. Ya, hasta ahí llegó. Muchos chocan con el Sol. Hay una cantidad de videos de las sondas solares que muestran cómo los cometas llegan y ya no aparecen. Caen en el Sol. El Sol es un come cometas. Todo el tiempo. Pero además está Júpiter que nos protege de golpazos como el que le sucedió con el Shoemaker-Levy 9. El Shoemaker-Levy 9 de hecho ni siquiera tenía cola, porque todavía está tan lejos del Sol que era un núcleo cometario desnudo, pero la gravedad de Júpiter lo partió. ¿Se acuerdan del límite de Roche? Lo partió en 28 pedazos. 28. Un montón. Y
cada uno de los fragmentos chocó contra Júpiter en julio de 1994. Se dice que Júpiter puede romper cometas cada 80 años, mientras que la Tierra puede suceder cada 20.000 años. Resulta que, como en Júpiter se han chocado otro par en estos años, ya están replanteando este cálculo. Pero miren esto, cualquier golpecito de estos en Júpiter equivaldría a este golpe en la Tierra. Adivinen a quién le dio, a los neoyorquinos. Siempre cae en Nueva York. Claro, si no, pues quedan películas. ¿Cuándo han visto usted una película de un cometa que caiga en Bogotá? Ah, Godzilla eso, Godzilla en Pasto. En Tumaco. En Tumaco, porque Godzilla sale del mar, ¿sí o qué? Buenaventura, allá. No, nunca, eso no le pasa a los gringos y a los japoneses. Entonces, los cometas son atrapados orbitalmente. ¿Por qué? Porque miren, el cometa viene con una cierta velocidad y con una cierta órbita, pasa cerca de un planeta y el planeta ¡fum!, hace esto. ¿Sí ven? Si el planeta no hubiera estado aquí, él había pasado por el perihelio y se había seguido. Esta era la órbita original del cometa. Pero resulta que se encontró a Júpiter, Júpiter lo agarró. Se encontró a Saturno, Saturno lo agarró. Al que se encuentre, el que se encuentre que lo afecte, lo pone en una órbita diferente y él queda atrapado. Júpiter tiene una familia de cometas. El Winkle, el Tempel 1, el Tempel 2, el de Arrest, el Finally, el Fey, el Biela, el Encke, todos son cometas que pasaron muy cerquita cuando venían desde afuera y quedaron aquí atrapados por Júpiter. La órbita original se transfiere a una órbita interna y obviamente se convierte en una órbita cerrada, cercana. Probablemente el Halley fue atrapado por Saturno. Bueno, eso no lo sabemos, pero esta es la idea de cómo un planeta atrapa a un cometa. Pero lo atrapa significa lo deja aquí adentro y ya el cometa no se vuelve a salir. Las órbitas de los cometas son muy excéntricas, muy elípticas. Por ejemplo, el del cometa Encke es de 3.3 años, está entre la órbita de Marte y de Júpiter, pero el Donati tiene una órbita de 2.000 años. Hay órbitas tan abiertas que parece que el cometa nunca va a regresar y algunas son elipses tan excéntricas que tienen periodos de hasta 40.000 años. Ejemplo de eso es el Hale-Bopp. El Hale-Bopp llegó desde abajo del sistema solar, pasó por el Sol y miren lo cerrado de la órbita, va a regresar en unos 40.000 años a partir de hoy. Vamos a parar aquí, nos vamos a almorzar y nos vamos para la casa y volvemos el otro sábado a seguir hablando de cometas. Sí, hay prueba el próximo sábado.